¿Qué hacemos? ¿Empezamos? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. La verdad es que el honor es mío poder estar con un grupo de gente que tiene inquietudes, que tiene curiosidad, que no se conforma con ir tirando y se plantea cuestiones. ¿Quién se plantea un viernes por la tarde una cuestión como la de materialismo e individualismo, rodeados y vacíos, lo que el materialismo no puede llenar? Bueno, pues ya se ve que no es cualquier persona, es decir, que es alguien que quiere en la vida pues hacer algo que le llene realmente. Y hoy, hablando con una persona, ayer tenía un seminario con gente y me decían que lo que más les preocupa de la libertad es el hecho de que les limita el entorno. El entorno les limita y no les permite realmente hacer lo que quieren, ¿no? Porque les pesa demasiado lo que los demás piensan, dicen o hacen. Y que eso pues, les impide, ¿no?, tomar sus propias decisiones y llevar su vida. Y yo les decía que es verdad, pero lo que es interesante es saber, más allá de la presión ambiental que uno pueda experimentar en su vida, darse cuenta de cuáles son las ideas que están detrás de ese ambiente que genera una presión en las personas y le impide o le dificulta muchísimo llegar a vivir de un modo realmente libre. Podría parecer que yo estoy arrimando el ascua a mi sardina cuando parto del tema de la libertad, porque soy un fan de la libertad. Y no es así, y es porque realmente creo que es, en el fondo, lo que hay detrás de esa pregunta o de ese tema que me habéis pedido que hable, y voy a hablar aproximadamente unos 20 minutos, para luego dejar que haya una discusión por grupos y finalmente podamos, a través de un coloquio, yo sencillamente voy a moderar un poquito la última parte, pues me gustaría que nos planteáramos un poquito eso, cuáles son las ideas que hay detrás. Y creo que habéis dado en el clavo cuando habéis pensado que dos temas muy importantes que nos impiden vivir en libertad y tener una vida plena es precisamente el tema del materialismo y del individualismo. Yo no voy a ser muy teórico, voy a plantear las cosas de lo más llanamente posible, de un modo muy práctico, inteligible, para que cada uno pueda pensar por sí mismo y al mismo tiempo podamos discutir, ¿no? ¿Qué es el materialismo? El materialismo es esa corriente de pensamiento que lo que hace es reducir la vida del ser humano a lo estrictamente, podríamos decir, biológico y productivo. ¿Qué es lo importante en la vida? Lo importante en la vida es el bienestar material. Lo importante en la vida es la comodidad. Lo importante en la vida es todo aquello que puede facilitar la comodidad y el bienestar, es decir, la tecnología. La tecnología es un ejemplo paradigmático de esa vida volcada, digamos, hacia lo material, hacia lo tangible, ¿no? ¿Qué es el individualismo? El individualismo es esa corriente que lo que hace es encerrar el ser humano en sí mismo, haciéndole incapaz de trascenderse y, por tanto, de poder abrirse al otro. Claro, yo me parecía que lo mejor para plantear esta cuestión, más que hablar por una parte de individualismo y por otra parte de materialismo, es hacer una conjunción de las dos realidades y hablar brevemente sobre lo que yo denomino el individualismo materialista, que conecta los dos conceptos. Y entonces, para hacerlo más sencillo, y por si eso os ayuda a reflexionar sobre este tema, lo que voy a hacer es sencillamente hablar de 7 fuerzas motrices que, a mi juicio, hay detrás de ese individualismo materialista, para que cada uno pueda verlo. Pues sí, efectivamente, lo constato. Lo constato en mi vida, lo constato en mi entorno, lo constato en la sociedad en la que vivo, lo veo. Y a continuación, después de describir estas 7 fuerzas motrices, voy a analizar cuáles son los efectos que esto tiene en la sociedad, cuál es el impacto,
cuáles son las consecuencias de esa manera de vivir. Y luego podríamos dejar, si os parece, para la última parte, la parte más propiamente de moderación y en conexión con las preguntas que os vayáis a plantear y discutir por grupos, me gustaría plantearos yo en positivo, si esas son las 6 o 7 fuerzas motrices propias de una persona que se deja llevar por ese individualismo materialista, ¿cuáles serían las fuerzas motrices contrarias? Es decir, aquellas ideas que me permitirían ir en contradirección de esto y, por tanto, poder ganar en libertad, poder ganar en una vida, digamos, que realmente me llene. Hoy estaba leyendo un texto de una estudiante y tengo que decir que me he quedado absolutamente patidifuso, porque he pensado, ¿cómo es posible que una chica de 19 años sea capaz de escribir de esta manera y que sea capaz de hacer una síntesis tan buena del libro, este último que publiqué, Cómo vivir en libertad siendo uno mismo? He quedado realmente sorprendido. Es decir, ¿cómo es posible que esta persona escriba tan bien y dé tan bien en el clavo? No os voy a leer el texto, que es un ensayo de 3 páginas por las 2 caras, es decir, 6 páginas, pero sí que voy a leer el final, la última línea, y dice lo siguiente, dice, al final, y así concluye, y creo que es un buen resumen de lo que aquí vamos a tratar, dice, al final, lo que quedará de nuestra vida no serán los logros materiales, sino la huella que dejemos en los demás. Creo que esta frase resume muy bien hacia dónde queremos ir. No queremos que de nuestra vida quede fundamentalmente los logros materiales. Mira lo que ha conseguido esa persona. Hizo ese invento, consiguió hacer crecer tal empresa, fue gran influencer, tuvo no sé cuántos seguidores, logros materiales. Sino lo que queda es la huella que dejemos en los demás. Esta frase, que consta de 2 frases en el fondo, ¿qué hace? Darle directamente al materialismo y al individualismo. Y eso es precisamente lo que voy a tratar de explicar aquí. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas motrices o las ideas que están detrás de ese individualismo materialista, como sí lo denomino, ¿no? Para sintetizar y entrar en el tema? Pues la primera voy a resaltar una serie de primacías, cosas que se dan primacía sobre otras, con lo cual os está ayudando la pista en el momento del coloquio para decir si hay primacía de una cosa sobre la otra, lo que significa hay que poner acento en lo que queda postergado de esa relación, ¿no? La primera es lo que podríamos denominar en base a la autosuficiencia, ¿no? La idea de la autosuficiencia que tiene que ver con la primacía de la acción sobre la recepción. La persona individualista piensa que lo más importante en su vida no es lo que es, sino es lo que hace. Lo importante es que yo sea capaz de reinventarme. Lo importante es que yo sea capaz de alcanzar este objetivo. Lo importante es que yo sea capaz de obtener ese logro. Lo importante es el éxito. Eso es lo importante. Por tanto, lo menos importante es lo que soy. Porque total, de hecho ser lo es todo el mundo. No me distingue lo que soy. Lo que me distingue es realmente lo que hago. Esto lo que significa es que mi vida en buena medida depende del éxito. Mi vida depende de los logros. Mi vida depende de las conquistas. Si yo no consigo lo que quiero, si yo no obtengo el logro que quiero alcanzar, pues entonces mi vida deja de tener sentido, entonces yo me deprimo, entonces tengo una frustración, en definitiva, ¿no? Otro elemento, otra fuerza motriz que encontramos en ese individualismo materialista es la primacía de lo útil sobre lo que es bello, verdadero y bueno. Es decir, lo importante en la vida es lo que tiene realmente utilidad. Eso es lo importante. Lo que no, es decir, en definitiva, lo importante en la vida es lo rentable, es lo productivo. En la sociedad actual, lo que hacemos es nos autoexplotamos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos nos ponemos unas exigencias muy fuertes
porque ya no es como antes los que trabajaban en el mundo financiero, y que sigue pasando actualmente, que les ponen unos objetivos muy fuertes, que les llevan a estar agobiados, y a veces incluso a engañar al cliente, teniendo que ofrecerle productos que ellos se dan cuenta que no son lo mejor, pero es lo que me han marcado a mí esos objetivos. No, es que ya no lo hace una persona que trabaja en la banca, es que lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Claro, evidentemente esto nos genera una situación de estrés, de ansiedad, de asfixia bastante notable. El otro día me mandó un mensaje un amigo que me dijo, está hoy en el hospital a las 4 de la mañana porque tenía un problema de ansiedad. Lógicamente, porque lleva un tren de vida que es inaguantable. Esto sí no puede aguantar nadie de esa manera, ¿no? Bueno, pues esto nos pasa. Tercer aspecto que yo denomino, caracterizo como ese individualismo materialista. El tercer aspecto es que tiene que ver con eso, precisamente. Claro, si lo importante es lo útil, sobre lo verdadero, lo bello, lo bueno, ¿qué pasa cuando esa utilidad se extiende de la relación con las cosas a la relación con las personas? Que lo que se hace es se instrumentaliza a las personas. Es decir, las relaciones personales son unas relaciones basadas fundamentalmente en el interés, en la equivalencia de prestaciones. Es como si hubiera un contrato. Ya no hay un contrato solo de arrendamiento, de compraventa, no, hay una relación que no se firma, lógicamente, pero en la relación con las personas yo te voy a dar si tú me das. Lo propio que se hablaba ya en el derecho romano, ¿no? Hago si haces, doy si das. Si tú no das, yo no doy. Si tú no haces, yo no hago. Y las relaciones personales se mercantilizan. Eso es la instrumentalización de las personas. A eso lleva el individualismo materialista. El cuarto síntoma o signo de esa tendencia es lo que yo denomino, bueno, yo creo que es sencillo de entender porque lo vemos todos los días, lo experimentamos en nuestra vida, ¿verdad? Que es la primacía sobre el placer, sobre otros aspectos importantes como pueden ser la virtud o la prudencia. Y pongo la contraposición entre el placer y la virtud y la prudencia basándome en Aristóteles, quien decía que para alcanzar una vida feliz hay 3 elementos, decía Aristóteles, que son la prudencia, la virtud y el placer. Pero nosotros hemos erigido el placer como la clave fundamental de la felicidad. Por tanto, nos hemos deslizado a una visión, podríamos decir, utilitarista de la vida, y del utilitarismo nos lleva a instrumentalizar a las personas, y al mismo tiempo nos lleva a buscar fundamentalmente la utilidad entendido como placer. A mayor placer, más felicidad. A menos placer, menos felicidad. Y entonces a veces se juntan las dos cosas. Se juntan la instrumentalización de las personas y el placer. Y tenemos el tipo de relaciones sexuales efímeras que hay en la sociedad hoy en día. Sencillamente es la conjunción de esos elementos que estoy aquí describiendo brevemente. El quinto elemento de ese individualismo materialista es la primacía de la apariencia, de lo que es aparente, de la imagen, podríamos decir, a lo que es real, a lo que es auténtico. Mira, lo auténtico es secundario, lo importante es cómo quedas, lo importante es quedar bien, lo importante es tener buena imagen. Eso es lo importante. Y si tú eres un desastre, no hay ningún problema. Con que no lo aparentes y aparentes otra cosa, pues lo tienes resuelto. Si lo importante es la imagen, lo importante es la apariencia. Y aquí tenemos el gran mundo de las redes sociales, que uno ahí se puede presentar de un modo distinto. Hay gente que va a las redes sociales a comunicar, a transmitir valores, ideas, cosas que pueden enriquecer. Hay gente que va a las redes sociales a dar una versión de sí que es muy alejada de sí misma, que es completamente alejada. Él no es así, o ella no es así, pero sencillamente trata de compensar el vacío que siente interiormente, o lo alejada que está de sí misma, o porque sencillamente huye de sí misma y cree que se va a encontrar dando una imagen de sí que no es realmente la suya. En definitiva, cuando digo apariencia o primacía de la apariencia sobre la realidad, estoy diciendo que en nuestra vida lo importante es la mentira y la falsedad frente a la verdad en definitiva de lo que somos. Y la sexta
y última rasgo de ese individualismo materialista es la primacía de lo extraordinario frente a lo cotidiano. Lo cotidiano, lo ordinario, es algo anodino, aburrido, tedioso. Lo importante es lo extraordinario. Uno quiere vivir en un constante thrill en la vida, ¿no? En una emoción constante. ¿Y qué pasa? Que la vida ordinaria no me da esto. Es decir, yo no me encuentro a mí mismo en lo ordinario. Yo para encontrar a mí mismo tengo que irme un fin de semana a esquiar, o tengo que hacer un plan súper guay, tengo que hacer algo porque es que si no esto es muy aburrido. Esto no, ¿eh? Bueno, pues esto de alguna manera es la consecuencia de esas maneras de vivir. Lo que me genera todo, como os he hablado, es esa sensación, podríamos decir, de vacío, ¿no? En el fondo, ya os dais cuenta, con todo lo que he dicho, que se podría resumir ese individualismo materialista diciendo que lo que hace es que lo que realmente somos es secundario. Lo que somos queda postergado. Lo realmente importante no es lo que somos. Lo realmente importante no es lo que hemos recibido. La vida no se concibe como un don inmerecido que lleva a mi corazón a estar abierto al asombro, a la admiración, al agradecimiento, porque me doy cuenta que la vida es un regalo, y mi vida es un regalo, y tengo tantas cosas que agradecer. Eso ya, I take it for granted. Lo doy por supuesto, es que ya no lo tengo en cuenta, es que me parece una cosa que no es importante. Lo importante es lo que yo hago, mi acción. Lo importante es que yo consiga lo que es útil, la utilidad. Lo importante es llevarse por el interés. Todas las relaciones humanas están basadas en el interés. Hay algún tipo de interés, político, social, profesional, económico, sexual, el que sea. No entro, pero es un interés. Que ha alejado esto es de lo que deben ser las relaciones humanas, ¿no? Relaciones desinteresadas, en el buen sentido de la expresión, ¿no? Desinteresadas. Busco el bien de la otra persona, pues no. La acción, lo útil, el interés, el placer, la apariencia, lo extraordinario. Bien, claro, ¿qué genera eso? Y voy a ser más rápido. Si he catalogado 6 manifestaciones o fuerzas motrices de ese individualismo, ahora voy a poner de manifiesto rápidamente, como un flash, 7 consecuencias o efectos que experimentamos en nuestra vida o que detectamos o podemos ver en la vida de los demás, a las que conduce esa manera de vivir y de enfocar la propia vida. Una es la insatisfacción, claramente. Uno siente que su vida, uno no se siente satisfecho. Tiene un sentimiento de insatisfacción que le persigue constantemente en la vida, constantemente. Y esa insatisfacción viene porque, claro, es que para mí la vida es acumular logros, experiencias, placeres. ¿Y qué pasa? Que eso no basta. Puedes conseguir todos los logros, puedes conseguir todos los placeres, todo lo que quieras, el resultado será insatisfacción, porque el ser humano aspira a mucho más que esto. La segunda consecuencia o efecto de ese modo de vivir o de entender la vida es la frustración. La frustración, que es muy sencilla de explicar, porque cuando yo me propongo algo y no lo consigo, resultado, frustración. Y cuando resulta que busco algo y lo consigo, pero al poco de haberlo conseguido me doy cuenta que eso que yo esperaba que me diera mucho no me da absolutamente nada, que yo había puesto mis esperanzas en esto y me doy cuenta que eso no me llena, el resultado es la frustración también. Con lo cual es difícil salir de ahí, de este círculo vicioso, porque pase lo que pase, triunfe, obtenga los logros o no los obtenga, al final la sensación que me queda es de frustración. El tercer aspecto es la ansiedad. Yo creo que se puede ver, ¿no? Si lo importante no es lo que ya me viene dado, sino lo importante es lo que yo haga, y yo me autoexploto, y me pongo objetivos, y logros, etc., me estoy metiendo en un tren de vida que lo que hace es generarme ansiedad. Te doy un consejo: bájate del tren del mérito y súbete al tren del agradecimiento.
Deja de dar tanta importancia a lo que tienes que hacer, a los logros, y empieza a valorarte más por lo que eres, no por lo que tienes que conseguir o por lo que has conseguido. A veces vemos a algunas personas que se valoran por lo que han conseguido y dan pena, ¿verdad? Valorarse demasiado por lo que uno ha conseguido también es bastante penoso, aunque esa persona pueda estar un tiempo satisfecha, creyendo que es más que alguien porque ha conseguido algo que otros no han conseguido. Y no digamos ya si lo que le hace feliz es el haberlo conseguido cuando otros no lo han conseguido, con lo cual todavía expresa o manifiesta mayor miseria humana, ¿no? Por tanto, el tercer aspecto, consecuencia, es la ansiedad. El cuarto es bien comprensible, es la tristeza. Una vida así lo que hace es generar tristeza. ¿Por qué? Porque el ser humano no está hecho para esto. El ser humano no está hecho para vivir en esa subjetividad exacerbada, narcisista, en la que lo más importante empieza en mí y termina en mí, en la que mi vida se podría resumir con las expresiones yo, mí, me, conmigo, con eso es todo. Los demás son muletas, personas que me ayudan, a veces cuando yo lo necesito, pero aquí lo importante soy yo. Esto genera una situación de tristeza, porque el ser humano no está diseñado para esto. Está diseñado precisamente para salir de sí mismo e ir al encuentro del otro, y darte cuenta que tu vida tiene sentido en la medida en que contribuyes también a la vida de los demás. La quinta consecuencia o efecto es, o son, mejor dicho, las adicciones. Estamos en un mundo lleno de adicciones, lógicamente. Si me encuentro así, si me encuentro pues con ansiedad, con frustración, con tristeza, ¿qué es lo normal? Lo normal es que yo necesite algo que en algunos momentos compense el vacío interior que siento. Yo necesito mis desahogos, y mis desahogos es el alcohol, mis desahogos son esas redes sociales, mis desahogos son esa pornografía, mis desahogos son, cada uno tiene sus circunstancias y su historia, pero el problema no es las redes sociales, el problema no es la pornografía, el problema no es el alcohol, el problema es por qué necesito recurrir a todo eso, por qué me engancho a todo eso. No confundamos la manifestación con la causa, hay que ir a la causa. No podemos ir directamente a la manifestación sin ir a la causa, porque lo que genera el problema no es la manifestación o la expresión, sino aquello que lo causa realmente. El sexto punto, la sexta consecuencia, es la soledad. Lógicamente, si yo no me trasciendo, si yo no me abro a los demás, eso no solo me genera tristeza, sino me genera una sensación de soledad muy curiosa además, ¿no? Porque uno se puede sentir solo teniendo miles, millones de seguidores. ¡Buah! Es que a mí me encantaría tener no sé cuántos seguidores. Y hay gente que tiene muchos seguidores y se encuentra en una situación de soledad, porque uno puede estar rodeado de muchísimas personas, pero sentirse solo. Y uno puede estar solo y no sentirse solo. Y a veces nosotros necesitamos estar con personas porque si no nos sentimos solos. Y nos engañamos pensando que solo por el hecho de estar con personas ya no nos sentimos solos, pero no, el problema es que nos engañamos en ocasiones. Por tanto, la soledad. Y el último aspecto, que es una consecuencia de todo lo que he dicho, es la sensación de vacío existencial. Es decir, mi vida, ¿qué sentido tiene? Ya lo he probado todo. He obtenido logros, placer, consumo, etcétera, pero mi vida no tiene sentido. Y cuando hay eso es vacío, pues cuando la vida carece de sentido, uno necesita por lo menos sensaciones. Eso es directamente proporcionado. A mayor sentido en la vida, uno necesita menos sensaciones. Y a más sensaciones, uno ya no tiene, digamos, capacidad de valorar aquellas cosas que realmente merecen la pena y que dan sentido a la vida. Esto es todo lo que quería comentaros en esta primera fase de la sesión de hoy. No sé si es suficiente o hace falta que hable más. Aquí, ¿quién manda? Suficiente, ¿no? Pues ya está. Muchas gracias y ahora ya... Pues nada, ya. ¿Quién manda aquí?
a trabajar, ¿no? Aparte de las preguntas que os han planteado, que yo creo que os han hecho llegar unas preguntas, ¿no? Supongo, ¿no? Aparte de esto, igual, si alguno ha tomado nota de esas 6 fuerzas motrices de las que he hablado, si nos diera tiempo, estaría bien que le dierais la vuelta y dijerais, bueno, frente a esa otra, frente a esa, ¿qué os parece? ¿Lo intentamos o no? Pues nada, adelante.